antes que nada, muchas gracias por participar de este evento de IT Builders, su segunda edición. De verdad que para mí es un placer estar también acompañado con los chicos que ya los vamos a ir presentando en este panel referido a infraestructura y cloud. Sabemos un montón de cosas que se han venido en la vuelta, utilizando inteligencia artificial, utilizando herramientas un poco más administradas. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a estar charlando el día de hoy. Antes que nada, me gustaría presentar a quien me acompaña el día de hoy. Arrancamos con Pablo Lluviera, ¿sí?, que es fundador de NST y donde es director desde el 2005 de la misma empresa. Fue uno de los primeros partners de Google desde el 2012 en la misma empresa NST. Y bueno, viene implementando herramientas cloud desde el 2019, así que ya tiene bastantes años utilizando la herramienta, mucho antes de que se utilizara la fibra óptica y que se hiciera toda este boom mucho más accesible para todos como lo tenemos hoy en día. Así que nada, con estos 25 años de experiencia dentro del mundo TIC, es seguro que nos va a contar un montón sobre su desempeño en su carrera. Y bueno, por otro lado también tenemos a Alejandro Legasque, ¿sí? Correcto, sí. Sí, quien es Head de Cloud Service en Vueling, en Zona América. Es un ejecutivo en el área de tecnología y transformación digital, con más de 25 años de experiencia también en el mundo profesional. Ha trabajado en otras empresas anteriormente, como AWS, Deloitte, IBM, entre otras. Y bueno, viene ayudando a potenciar los clientes, no solamente a nivel regional, sino también internacional. Para clientes en Estados Unidos, toda Latinoamérica, Europa, Asia-Pacífico. Entonces, bueno, viene también con ese expertise. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Y bueno, a su lado tenemos a Javier Fiorina, quien le corre Kubernetes por las venas. Viene trabajando como Engineer Manager dentro de NetLab. Bienvenido. Especialista DevOps, con bastante carrera utilizando soluciones nativas, soluciones cloud, con experiencia no solamente a nivel de Kubernetes, sino también herramientas cloud. Adquirió un montón de experiencia en la gestión y orquestación de estas soluciones. Y bueno, siempre ha pensado de utilizar proveedores como por ejemplo AWS, pero no se cierra solamente a trabajar con ellos, sino a tener otras experiencias. Y bueno, en la punta tenemos a mi querido amigo Julio Esquivel, que es Territorio Manager para Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay de Aranda Software. Bienvenido. Gracias. Quien es responsable comercialmente de estos territorios y también es un evangelista de la ciberseguridad. Está bastante de lleno con ese tema y está enfocado a mejorar lo que son las ventajas y uso de las herramientas cloud. Así que nada, el panel lo vamos a hacer bastante interactivo. Hemos conocido un montón de ideas bueno, vámonos a la nube, vamos a utilizar herramientas cloud, vamos a dejar de utilizar on-premise o vamos a empezar a utilizar herramientas híbridas. Se habla mucho de eso, pero en realidad, ¿cómo están preparadas hoy en día las organizaciones? ¿Cómo están preparadas nuestros equipos de desarrollo? ¿Cómo estamos preparados nosotros para llevar a cabo eso adelante? Me gustaría arrancar el panel con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos que ustedes creen que para este 2024 tienen las organizaciones como prioridad para adoptar la nube dentro de cada una de ellas y cómo ustedes lo vienen haciendo dentro de sus equipos? ¿Arrancamos? Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, retos, hay varios retos cuando se decide adoptar nube. Uno de ellos creo que siempre es considerado el costo. El cómo calcular o el cómo dimensionar la carga que tenemos en nuestra infraestructura on-prem y cómo hacer ese proceso para ir a la nube. El tema de la seguridad, el tema de la orquestación de la seguridad, el tema de cómo hacemos la federación, digamos, de los accesos para todos los servicios cloud, que quizás lo tenemos un poco más, acostumbrados en on-prem, ya tenemos soluciones que a veces no son las mismas que van para el cloud, tenemos que aprender cosas nuevas. Y creo que los desafíos son un poco el aprender, el conocer y, bueno, temas de compliance. Hay que tener muy en claro qué tipo de datos van a la nube, o sea, la sensibilidad de los mismos y cómo se orquesta esto
y cuándo es compatible, ¿no? No todas las instituciones tienen las mismas necesidades o el mismo... La misma libertad de poder hacerlo. Exacto, exactamente por el tema de tratamiento de datos y demás. No es lo mismo una organización, o sea, un gobierno, por ejemplo, que finanzas o que una empresa corporativa. Y bueno, en ese sentido es donde uno entiende que hay parte de las como dificultades, o no dificultades, sino consideraciones a tener en cuenta. Bien. Ahí, Alejandro, ¿qué Bueno, puedes acotar? buenos días a todos, un gusto estar acá. Coincido bastante con Pablo, un poco para dar un matiz en la respuesta y aportar algo más. Bueno, creo que no hay grandes diferencias entre 2024, 2023 y probablemente en 2025 para poder adoptar la cloud. Sí, los desafíos tienden a ser más o menos los mismos, ¿verdad? Tal vez el driver de tiempo puede ser importante hoy en día, que cuanto más nos demoramos en adoptar la cloud estamos perdiendo bastantes beneficios, ¿verdad? Y para ordenarlo un poco, tenemos que, ¿cómo logramos que nuestra organización vaya a la cloud, ¿verdad? Hay capacidades que tienen que tener las organizaciones para lograr ir a cloud. Sí, esas capacidades típicamente están luego vinculadas a prácticas, algunas prácticas específicas que tenemos que tener para ir a cloud, y esas prácticas también las podemos organizar en perspectivas, ¿no? Y esas perspectivas son 6, o sea, un eje comercial, un eje económico, ¿verdad? Es bien relevante, o sea, no solo para entender la optimización de costos, sino también para poder alinear mi objetivo de negocio con el costo que voy a pagar. Sí, esa es una de las perspectivas, y dentro de esas perspectivas un conjunto de capacidades y prácticas que son relevantes. Otra perspectiva que tenemos que tomar en cuenta es la de las personas, ¿sí? La cultura de la organización. No es lo mismo trabajar en cloud que trabajar en on-premise, y por ende la estructura organizacional, la cultura y los conocimientos, ¿sí? El tema de los conocimientos yo diría que es uno de los problemas más grandes en la adopción cloud. Muchas organizaciones quieren ir a cloud, pero falta el conocimiento de cómo hacerlo, y es por eso que casi todos los proveedores de cloud han creado equipos de servicios profesionales, porque luego lo que pasaba es que estaba la infraestructura, estaban los servicios bien potentes, pero nadie los usaba porque no se sabía cómo usarlos. Entonces ahí hay un gran desafío y un gran elemento a trabajar con las organizaciones, y como proveedores siempre lo que buscamos es empoderar a los clientes para que tengan esa autonomía de poder hacerlo, ¿no? Otras dimensiones, otras perspectivas, gobierno, ¿sí? El gobierno de los proyectos es bien relevante, ¿verdad? La gestión de riesgos, de ir a la nube. Tenemos la perspectiva de plataforma, al final hay que crear una plataforma cloud, una plataforma híbrida. La seguridad, ni que hablar, a nivel de integridad de mis datos, confidencialidad de mis datos, cómo gestiono esos datos, y operaciones, el estándar de desempeño que quiero para mi organización en la nube y para mi organización en general, ¿no? Esas 6 perspectivas nos pueden ayudar un poco a ordenar los pasos siguientes de cómo ir a cloud, ¿sí? Bien. Ahí, Javier, ¿qué tienes para acotar Sí. sobre los retos que tienen las organizaciones en el Bien. día de hoy? Pensándolo un poco por el lado de lo que son las organizaciones a nivel comercial, yo creo que el desafío que ya viene desde hace un tiempo, capaz que un año y este año, es la frase de no hay plata, básicamente. O sea, están todos lidiando, intentando ahorrar lo más que pueden, porque se empezaron a dar cuenta de que la cloud está buenísimo, pero es caro, y hay muchos costos asociados que muchas veces cuando arrancan no tienen en cuenta, y el ahorro es uno de los desafíos. Y yo creo que el otro es que están muy buenos los managed services que nos dan los proveedores, pero están muy por arriba, y muchas veces nos saca el conocer a fondo qué es lo que está pasando, el conocer a fondo qué es realmente lo que está corriendo por abajo, ¿no? Si es una función lambda, ¿qué viene a hacer eso por abajo? La infraestructura, ¿cómo puedo tunear esa función lambda para que funcione bien? O un SS con el contenedor por abajo. Yo creo que eso es uno de los desafíos que nada, si no tenemos cuidado podemos transformarnos en una empresa donde no sabemos lo que está corriendo por abajo de lo que tenemos en producción, y bueno, nada. Esos son como las dos cosas que veo ahí complementando lo que dicen.
Claro, es balancear el uso, pero también el beneficio que la organización le estaba sintiendo detrás de todo Exacto. eso. Bien. Bien, me gustaría también que Julio que nos pueda acotar. Sí, bueno, para redondear un poco la idea, para mí uno de los principales retos que tenemos que enfrentar al adoptar una tecnología en nube, más allá del costo, del capital humano, es entender claramente qué busco de ir a la nube, qué problema busco solucionar de ir a la nube. Busco alta disponibilidad, busco agilidad, busco entender eso, porque de tener claro eso va a depender qué servicios, qué proveedor de nube, qué cargos, qué posiciones tengo que generar en la empresa, ¿no? Hoy día estamos hablando ya en los últimos años de puestos como arquitecto de nube en las compañías, gente que solamente se dedica a la parte de seguridad en desarrollo en nube. Se van generando nuevas posiciones. Pero si yo no tengo claro qué es lo que estoy buscando o para qué me voy a la nube, yo creo que es el principal reto, entender nosotros mismos qué vamos a solucionar yendo a la nube. He visto algunos ejemplos de compañías que han tenido incursiones en nube fallidas, han tenido que retroceder, eso es muy costoso. Lo que sí es, el camino hacia la nube es inevitable, hay que entenderlo. Entonces yo creo que parte por ahí el reto. Tener claro qué vamos a solucionar yendo a la nube, y eso va a disparar los costos, va a disparar los servicios que vamos a tener, las posiciones y los recursos que vamos a dar para eso. Yo creo que ese sería también un aporte, entender claro qué y para qué. Claro, y es entender de que, por ejemplo, si queremos utilizar ideas generativas y un montón de herramientas más que la podemos encontrar en el 90% de los blogs que podemos revisar hoy en día, si lo quisieses hacer on-premise, es otra curva de aprendizaje, es otra idea, pero esto también te va a ayudar a brindar a tener ese conocimiento. Y también porque hay proveedores de nube que son más fuertes en una u otra cualidad. Hay proveedores de nube Hay que aprender a identificar esa cualidad de cada uno de ellos. Y saber con cuál ir, ¿no? Sí, exacto. Exactamente. Sí, otra de las cosas que siempre me pasa también dentro cuando me hacen preguntas dentro del podcast, por ejemplo, es, soy programador, me estoy dedicando al mundo IT. ¿Cómo se arranca esto de ir a la nube? O sea, al final del cuento queremos saber por dónde comienzo, cómo es mi inicio o cómo es mi transición de que ya tengo 10 años trabajando en una misma empresa, vengo haciendo exactamente lo mismo por los últimos años, o capaz estoy saliendo de la universidad y quiero poder enfrentarme a retos adecuados a la necesidad del día a día. Entonces, ¿cómo se arranca ese proceso de adopción? Y cuál es también la importancia de tener un partner para la solución que se quiere realizar. Porque ahí Julio nos contaba un poco de entender cuál es ese vendor que tú vas a seleccionar para la solución. Pero no es lo mismo, por ejemplo, hacer una solución Cloud Native, pensar en arquitecturas de Kubernetes, en estrategias de recuperación antidesastres, alta disponibilidad, entre otros. O sea, cada uno de esos tiene su propio reto. Pero, ¿cómo se arranca? ¿Cómo podemos decirle a alguien por dónde arrancar? Buena pregunta, y voy a hacer uso de una analogía que nuestro Cloud Architect en NST ha desarrollado, y es, pensemos en una mudanza, pensemos que nos estamos mudando. O sea, si nosotros nos tenemos que mudar, tenemos que primero identificar, qué carga tenemos, a qué cosas vamos a mudar. Tenemos que relevar bien todas las cosas que tenemos en nuestra casa, o en nuestra oficina, en nuestra empresa, y ver a dónde me voy, y ver si en el lugar que voy a ir, si tengo lugar para llevar todas esas cosas. Luego tenemos que identificar bien qué cosas son las que sí necesito llevar y qué cosas no. O sea, nos encontramos muchas veces en proyectos de migración a la nube donde nos encontramos con que quieren mover toda la infraestructura. ¿Y qué sentido tiene? Digamos, cuando empezamos a hacer una mudanza vemos que tenemos cajas guardadas, tenemos cosas que no usamos, tenemos un montón de cosas que están ahí y que vamos a estar yéndonos a un lugar donde vamos a tener que desplazarlas, y muchas veces no tiene sentido, porque a veces nos mudamos porque queremos ahorrar costos y justamente en ese sentido no va a coincidir. Vamos a quizás alquilar algo que tenga un poco menos de espacio, o que la capacidad del espacio va a ser variable en función de el espacio que ocupo. Entonces, si voy a ocupar más espacio, tengo que gastar más. Si ocupo menos espacio, o con otras características, capaz. O con otras características. Entonces, eso es como sumamente importante. Y después hay un rol que tienen los partners en este proceso que es fundamental, que es, pensemos en que nos vamos a mudar y pensemos que nos tenemos que mudar solos
o si contratamos una empresa de fletes. Si contratamos una empresa de fletes, vienen, nos hacen el embalaje, nos ponen todos en caja, nos identifican todos, nos llevan al lugar de destino, nos pueden desembalar todo y de alguna manera, digamos, simplifico mi proceso de mudanza o de migración. Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? Los partners, los que hacemos, los que estamos en esta industria, en este caso vinculados con Google, asistimos esa parte del proceso, ¿no? O sea, tratamos de relevar bien, ayudar al cliente a relevar, a identificar las aplicaciones, qué aplicaciones son, digamos, quizás están en un stack licenciado como Windows y capaz que están corriendo en Apache, digamos, y bueno, ¿por qué cuando no lo mudamos? ¿Por qué ya no lo llevamos con Linux y no tenemos que pagar la licencia? La licencia en nube es cara, en todas las nubes es cara, entonces es como que hay muchas cosas para tener en cuenta y bueno, lo que puedo, digamos, como de experiencia es transmitir eso, ¿no? De pensar en algo análogo a una mudanza tradicional, digamos. Si lo hacemos eficiente, o sea, si lo hacemos de tal forma de que sea eficiente, la nube es conveniente, si no, va a ser costoso. Va a ser costoso, sí. Buenísimo. Sí, bueno, depende mucho de dónde me pare, ¿no? O sea, si me paro como una gran compañía, como un banco, como una organización grande, ¿sí? Que tiene sistemas críticos, etcétera, y que probablemente ya tiene sistemas en un core bancario, por ejemplo, en un mainframe o una infraestructura on-premise muy, muy grande, ¿verdad? Es un escenario. La otra es si soy un programador y quiero hacer algunas cosas en la nube, si soy una startup, etcétera, ¿no? Pensando en el nivel enterprise, tiene bastante que ver con lo que comentaba antes a nivel de esas capacidades, ¿sí? Asegurarme esas capacidades. No son exclusivas para un nivel enterprise, pero ni que hablar que en una gran compañía necesito asegurarme que esas capacidades estén. Obviamente, si soy un programador, quiero probar algo, no hay mucho que pensar ahí, hay que hacerlo. La facilidad de tener recursos rápidamente, probar nuevas cosas está y en cualquier momento lo podemos hacer, ¿verdad? Y una startup va un poquito más en esa línea también, ¿no? Pero creo que va por ahí. Primero, ¿quién soy? ¿Qué quiero hacer? No es lo mismo si quiero migrar a la nube, si quiero modernizar sistemas, que en definitiva no nacieron con una lógica de cloud, son sistemas que a lo sumo los puedo crear y definir como cloud enable, ¿no? Pero no son cloud native, ¿sí? No los pensé con la lógica de la nube, con poder escalar en forma horizontal sobre todo, o vertical, ¿verdad? Con micros o con una solución de serverless, con lo que hablábamos recién. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta qué quiero hacer en la nube. Por ejemplo, si quiero migrar, bueno, probablemente voy a, aparte de evaluar lo que estábamos comentando, voy a poner un agente corriendo en mi infraestructura, voy a ver qué capacidades tengo, qué capacidades requiero, voy a estudiar. Una de las ventajas, como sabemos, de la nube es la capacidad de escalar, ¿verdad? Y ojalá, si es una solución nativa cloud, puedo escalar por servicio en lugar de escalar un monolito entero. Claro, de escalar toda la solución a la escalar vez. Escalar por servicio y versus escalar toda la solución. Entonces tengo que pensar mucho a nivel de arquitectura, cómo lo quiero lograr, ¿verdad? Pero bueno, como decía, ver esas capacidades, probablemente instalar un agente, estudiar el caso de negocio a 3 o a 5 años en el caso de Claro, hacer de una Enterprise. proyección de cómo va a ser eso. Exacto, ver tu cloud economics, ¿sí? También hay mucho beneficio que los proveedores de nubes pueden brindar en ese aspecto, ¿verdad? Y bueno, nada, no es lo mismo, como decía, si quiero crear aplicaciones nativas, en cuyo caso pensaré más una arquitectura de microservicio, pensaré usar los servicios que me provee la nube, sea, por ejemplo, para desarrollar una solución de datos, ingesta de datos en un data lake y temas de analítica, o desarrollo de aplicaciones. O sea, tenerlo como otro temas de mindset de inteligencia decir, artificial. esta es la solución que voy a llevar a cabo. Exacto. Es bien relevante entender el uso que vas a hacer y las soluciones que vas a implementar. Pero, bueno, creo que hay distintos sabores, Sí, para según hacerlo. quién sea yo y qué quiera hacer. Bien. Bien. Ahí, Javier. Sí, yo complementando lo que decían, pensándolo capaz que más del lado de un técnico que quiere empezar a ir por la nube, ya que hablaron bastante de la parte de la empresa. Por este lado, simplemente decir que
que hoy en día hay mucha opción y puede ser hasta muy abrumador arrancar AWS, Azure, GCP, incluso hay un montón en la vuelta que nada, puede abrumar mucho. Entonces, empezar con algo, hoy en día se está empezando a ver mucho lo híbrido dentro de la nube. Entonces, ¿qué proveedor nos convence más para hacer determinada cosa? Ya sea porque queremos levantar máquinas virtuales con GPU por temas de LLMs, o queremos, no sé, escalar con serverless, o queremos, no sé, soluciones de caché por contenido estático. Bueno, buscar cuál es la herramienta de todas esas que más nos convence en ese proveedor, ir a fondo, ¿no? O sea, habéis hablado un poco, bueno, vayamos a fondo en por qué nos convence eso, cuál es la infra por abajo que está corriendo. Está todo corriendo en AWS, porque aunque diga GCP, capaz que corre en AWS, no estoy diciendo eso, pero digo, evaluar todo ese tipo de cosas. Está Cloudflare en la vuelta, que a mí me encanta por la parte de caché y todas las cosas de seguridad que mete, que la verdad está muy bueno. Entonces, nada, pensar por ese lado y no casarnos con uno porque es el más fácil para entrar y después quedarnos ahí. Eso nos puede ayudar bastante. Bien. Julio, ¿qué puedes comentarnos? Bueno, en cuanto a... Preguntaste cuál sería la mejor forma de arrancar en la nube. Desde mi punto de vista, a ver, hay muchas cosas que ya están hechas, hay proveedores que tienen más potencial en una función que otro. Para mí, el journey hacia la nube debería empezar con entender la parte de reglamentación, la parte de protección de data, poder conocer herramientas de nube como Postura, en donde ya no estamos hablando específicamente del servicio en nube como tal o el proveedor como tal, sino cómo protejo a nivel macro, cómo manejo el compliance. Yo creo que es un buen punto de inicio es entender esto. Hoy día hay instituciones como Mitre, como la misma Cloud Foundation, que me va a poder dar parámetros para traducir lo que yo tenía en físico en un mundo de nube. Después tomaré la decisión de qué proveedor es el que voy, qué servicio es el que compro, que si es un sistema de Kubernetes, servicio, etcétera. Pero lo que no va a cambiar es la problemática de manejar estos conceptos, esos estándares. Entonces, mi recomendación sería a los nuevos profesionales que quieren entrar a un mundo de nube, en donde no van a tener tanta competencia, si se puede ver así, es manejar estos conceptos de frameworks de postura, de seguridad, que al final van a traducirse en todo tipo de nube. Claro, se traduce en calidad y Exacto. en procesos mucho más ágiles. Yo iría por ese lado, enganchando un poco con la charla anterior. La problemática de seguridad, de cumplimiento, de compliance que yo tengo en un mundo físico, lo que tengo que llevar a la nube. Cada proveedor de nube lo hace distinto, pero si yo manejo estándares y frameworks establecidos, me va a ser mucho, para mí, desde mi punto de vista, un poco más fácil. Bien. Sabiendo que en el día de hoy tenemos varias gente que está trabajando, bien sea programador, en el sector IT, DevOps, me gustaría que le pudiesen contar 2 palabras. ¿Qué le dirían a esas personas si están queriendo arrancar dentro de este mundo o si ya lo están haciendo? ¿Cuáles serían esas 2 palabras que ustedes le darían a estas personas? Digamos, Los que estamos acá, que sean programadores en el mundo IT, DevOps, que están queriendo enfrentarse al estudiar, aprender y probar. Sin duda. Coincido, hay que animarse, probar, estudiar mucho, leer, divertirse, o sea, hay que disfrutar. Se puede hacer cosas muy cool, así que adelante. Hay que disfrutar del proceso. Sí. Que tengan cuidado, que si ponen tarjeta de crédito puede ser un problema. Y creo que contenedores podría ser una buena palabra para si estás arrancando, te va a ayudar a meterlo en cualquier lado y no vas a tener mucho problema. Sí, bueno, de mi lado igual, hablando ya del Uruguay como tal, se habrán dado cuenta que no soy uruguayo, pero tienen un potencial muy grande acá. El Uruguay está muy bien posicionado a nivel de consumo y profesional en tecnología. Esta noticia de que GCP vaya a poner un data center acá es algo muy bueno. Yo simplemente, mi consejo sería aprender mucho de esto, ser muy curioso. La nube se queda, no se va a ir.
y el potencial que ustedes tienen acá en Uruguay a nivel académico, a nivel estabilidad económica, política, jurídica, es algo muy, muy importante. Así que están las condiciones dadas y yo creo que hay que subirse simplemente y animarse. Sí, sin duda. O sea, la idea siempre es que prueben, dentro de sus organizaciones también lleven la iniciativa de decir vamos a probar esto, vamos a arrancar por esto. Tener muchas pruebas de conceptos. Esas pruebas de conceptos pueden ser de que no lleven a la nada, pero le van a generar mucho conocimiento, mucho aprendizaje que también lo pueden seguir distribuyendo. Una de esas formas de distribuir ese conocimiento es a través de las comunidades, a través de las organizaciones que ustedes tengan dentro de sus mismas empresas. Traten de llevar ese conocimiento y de llevar también ese aprendizaje, que sin duda el día de mañana les va a servir para enfrentarse a proyectos muchísimos más grandes. Quería agradecerles a todos por haber participado, a los chicos por sumarse a este panel. Encantadísimo de que en esta segunda edición dentro de IT Builder este tipo de tópicos sea de relevancia, sea también de interés para cada uno de ustedes. Sin duda, no se queden solamente con lo que escuchan acá, quédense también con cada uno de los participantes. Como algunas veces les comento, llévense un contacto de LinkedIn, llévense algún contacto de alguna empresa que esté en la vuelta. Así que nada, les dejo la oportunidad para que se puedan despedir de los chicos. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer formar parte de este panel. Muchas gracias. Un placer, gracias y nada, quedo a disposición ahí un ratito si quieren hablar algo más. Sí, gracias por su tiempo. Voy a estar en el stand de NetLabs, así que cualquier cosa pueden pasar por ahí. Igual, éxitos. Gracias. Bueno, muchas gracias.